Hola, esto es Eco de Relatos. Hoy leeremos El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, libro 2 de J.R.R. Tolkien. Apéndice A. Anales de los Reyes y los Gobernantes. En lo que concierne a las fuentes de la mayor parte del material contenido en los siguientes apéndices, en especial de A a D, véase la nota al final del prólogo, volumen 1. La sección A3, el pueblo de Durin, deriva probablemente de Gimli el enano, que mantuvo su amistad con Peregrin y Meriadoc y volvió a encontrarlos muchas veces en Gondor y en Rohan. Las leyendas, historias y conocimientos reunidos en las fuentes son muy extensos. Solo se dan aquí algunas selecciones, en la mayor parte de los casos muy abreviadas. Se pretende así ilustrar algún aspecto de la Guerra del Anillo y llenar algunos huecos en el cuerpo principal de la historia. Solo se hace una breve referencia a las antiguas leyendas de la Primera Edad, que son el interés principal de Bilbo, pues conciernen a los ancestros de Elrond y los reyes y los capitanes númenóreanos. Los extractos textuales de anales e historias más extensos se ponen entre comillas. La inclusión de textos de más reciente data se han encerrado entre corchetes. Las notas entre comillas pertenecen a las fuentes. El resto pertenece a la redacción. Las fechas señaladas corresponden a la Tercera Edad, a no ser que se agreguen las iniciales SE, Segunda Edad, o CE, Cuarta Edad. Se ha afirmado que la Tercera Edad terminó cuando los Tres Anillos desaparecieron en septiembre de 3021, pero a los efectos de los registros de Gondor, el año 1 de la CE empezó el 25 de marzo de 3021. Para la equivalencia de las fechas según el cómputo temporal de Gondor y la comarca, véase el final del apéndice D. En las listas, las fechas que siguen al nombre de los reyes y gobernantes corresponden a la de su muerte, si solo una aparece. El signo de la cruz indica una muerte prematura en una batalla o de algún otro modo, aunque no siempre se incluya la crónica del acontecimiento. 1. Los reyes númenóreanos. 1. Númenor. Fëanor fue el más grande de los Eldar en el ejercicio de las artes y de las ciencias, pero también el más orgulloso, y el que menos se dejó regir por otra voluntad que la suya. Hizo las 3 joyas, los Silmarilli, e incluyó en ellas el fulgor de los 2 árboles, Telperion y Laurelin, que iluminaban la tierra de los Valar. Morgoth, el enemigo, codiciaba las joyas y las robó después de destruir los árboles. Las llevó consigo a la Tierra Media y las ocultó en su gran fortaleza de Thangorodrim. En contra de la voluntad de los Valar, Fëanor abandonó el reino bendecido y se exilió en la Tierra Media, arrastrando consigo a gran parte de su pueblo, porque en su orgullo se proponía arrebatar las joyas a Morgoth por la fuerza. Después de eso tuvo lugar la desdichada guerra de los Eldar y los Edain contra Thangorodrim, en la que fueron por fin totalmente derrotados. Los Edain, Atani, eran 3 pueblos de hombres que, llegados los primeros al oeste de la Tierra Media y a las costas del Gran Mar, se aliaron con los Eldar contra el enemigo. Hubo 3 uniones entre los Eldar y los Edain, Lúthien y Beren, Idril y Tuor, Arwen y Aragorn. Por esta última, las ramas desde tanto tiempo atrás divididas de los medioelfos volvieron a unirse y el linaje fue restaurado. Lúthien Tinubiel era hija del rey Thingol Mantogris de Doriath en la Primera Edad, pero su madre era Melian, del pueblo de los Valar. Beren era hijo de Barahir, de la primera casa de los Edain. Juntos arrancaron un Silmaril de la corona de hierro de Morgoth. Lúthien se volvió mortal y los elfos lo perdieron para siempre. Dior fue hijo de Lúthien. Elwing fue hija de Dior y tuvo en custodia el Silmaril.
Idril Celebrindal fue la hija de Turgon, rey de la ciudad escondida de Gondolin. Tuor fue hijo de Uor, de la casa de Hador, la tercera casa de los Edain y la que alcanzó mayor renombre en las guerras contra Morgoth. De ellos nació Earendil el marinero. Earendil desposó a Elwing y con el poder del Silmaril dejó atrás las sombras y llegó al extremo occidente, y hablando allí como embajador tanto de los elfos como de los hombres, obtuvo la ayuda con la que Morgoth fue vencido. No se le permitió a Earendil volver a las tierras mortales, y llevando en su barca el Silmaril, se hizo a la vela por los cielos como una estrella, y como signo de esperanza para los habitantes de la Tierra Media oprimidos por el gran enemigo o sus servidores. Solo en los Silmarili se preservó la antigua luz de los dos árboles de Valinor antes de que Morgoth los envenenara. Pero los otros dos Silmarili se perdieron al final de la Primera Edad. La historia completa de todas estas cosas y mucho más relacionado con los elfos y los hombres se cuenta en el Silmarillion. Los hijos de Earendil fueron Elros y Elrond, los Peredil o medio elfos. Solo en ellos se preservó la línea de los heroicos capitanes de los Edain de la Primera Edad, y después de la caída de Gil-galad, solo los descendientes de los altos elfos representaron en la Tierra Media este linaje. Al fin de la Primera Edad, los Valar pidieron a los medioelfos una elección irrevocable entre ambos linajes. Tenían que pertenecer a uno u otro. Elrond escogió la especie de los elfos y se convirtió en maestro de sabiduría. A él, por tanto, se le concedió la misma gracia que a los altos elfos que todavía se demoraban en la Tierra Media, que cuando por fin se cansaran de las tierras mortales podían embarcarse en los puertos grises y trasladarse al extremo occidente. Y esta gracia se continuó después del cambio del mundo. Pero a los hijos de Elrond también se les dio a elegir, abandonar con él los círculos del mundo, o si no, volverse mortales y morir en la Tierra Media. Para Elrond, por tanto, todos los azares de la Guerra del Anillo estaban cargados de dolor. Elros escogió pertenecer a la especie de los hombres y quedarse con los Edain, pero se le concedió una larga vida, muchas veces más larga que las de los hombres ordinarios. Como recompensa por lo sufrido en la causa contra Morgoth, los Valar, los guardianes del mundo, concedieron a los Edain una tierra donde vivir, apartada de los peligros de la Tierra Media. La mayor parte de ellos, por tanto, navegó por el mar y guiados por la estrella de Earendil, llegaron a la gran isla de Helena, al extremo oeste de las tierras mortales. Allí fundaron el reino de Númenor. En medio de la tierra había una alta montaña, la Meneltarma, y desde su cima los de vista penetrante podían avistar la torre blanca del puerto de los Eldar en Eressëa. Desde allí los Eldar visitaban a los Edain y los enriquecían con conocimientos y múltiples regalos. Pero una orden habían impuesto los Valar a los Númenóreanos: la prohibición de los Valar. Les estaba vedado navegar hacia el oeste, perdiendo de vista sus propias costas, o intentar poner pie en las tierras imperecederas, porque aunque se les había concedido una larga vida, en un comienzo 3 veces la de los hombres ordinarios, tenían por fuerza que seguir siendo mortales, pues no les estaba permitido a los Valar quitarles el don de los hombres, o el destino de los hombres, como se lo llamó después. Elros fue el primer rey de Númenor, conocido luego por el nombre alto élfico de Tar Minyatur. Los descendientes de Elros tuvieron larga vida, pero siguieron siendo mortales. Más tarde, cuando se volvieron poderosos, lamentaron amargamente la elección que había hecho Elros, pues deseaban la inmortalidad en el curso de la vida del mundo, que era el hado de los Eldar, y murmuraron contra la prohibición. De este modo empezaron la rebelión que, con ayuda de las malas enseñanzas de Sauron, provocó la caída de Númenor y la ruina del mundo antiguo, como se cuenta en la Akal-a-Beth.
Estos son los nombres de los reyes y las reinas de Númenor: Elros Tar-Minyatur, Bardamir, Taramandil, Tarelendil, Tarmeneldur, Taraldarion, Tarancalime, la primera reina regente, Tar-Anarion, Tar-Surion, Tartelperien, la segunda reina, Tar-Minastir, Tar-Siryatan, Taratanimir el grande, Tarancalimon, Tartelemaite, Tarbanimelde, la tercera reina, Taralcalín, Tarcamasil. Después de Calmasil, los reyes recibieron el cetro adoptando nombres en lengua numenoriana o adunaica: Ar-Adunacor, Ar-Simrazón, Ar-Sacalthor, Ar-Gimilsor, Ar-Insiladun. Insiladun se arrepintió de la actitud de los reyes y adoptó el nombre de Tar-Palantir, el de vista penetrante. La hija de Insiladun tuvo que haber sido la cuarta reina, Tar-Miriel, pero el sobrino del rey usurpó el cetro y se convirtió en Ar-Pharazôn, el Dorado, último rey de los Númenóreanos. En los días de Tar-Elendil, los primeros barcos de los Númenóreanos volvieron a la Tierra Media. La hija mayor de Tar-Elendil se llamaba Silmarien. El hijo de Silmarien fue Balandil, primero de los señores de Andúnie en el oeste de la Tierra, y fue renombrado por la amistad que lo unía a los Eldar. De él descendieron Amandil, el último señor, y su hijo Elendil el Alto. El sexto rey tuvo solo una hija. Ella fue la primera reina, pues fue entonces cuando se promulgó una ley para la casa real. El mayor de los hijos del rey, cualquiera fuera su sexo, recibiría el cetro. El reino de Númenor perduró hasta el término de la Segunda Edad, y su poder y esplendor crecieron de continuo, y hasta bien pasada la mitad de la edad también crecieron la sabiduría y la dicha de los númenorianos. El primer signo de la sombra que habría de caer sobre ellos apareció en los días de Tar-Minastir, 11º rey. Él fue quien envió una gran fuerza en ayuda de Gil-galad. Amaba a los Eldar, pero los envidiaba. Los númenóreanos se habían convertido por entonces en grandes marineros, habían explorado todos los mares hacia el este y empezaban a añorar las aguas prohibidas del occidente. Y cuanto más dichosa era su vida, tanto más deseaban la inmortalidad de los Eldar. Además, después de Minastir, los reyes se hicieron codiciosos y buscaban la riqueza y el poder. En un principio, los númenóreanos habían llegado a la Tierra Media como maestros o amigos de los hombres menos afortunados, afligidos por Sauron, pero luego sus puertos se convirtieron en fortalezas y dominaron vastas tierras costeras. Atanamir y sus sucesores impusieron altos tributos, y los barcos de los númenóreanos volvían cargados de botín. Fue Tar-Atanamir quien primero habló abiertamente en contra de la prohibición y declaró que la vida de los Eldar le pertenecía por derecho. Así, la sombra creció y el pensamiento de la muerte oscurecía el corazón de la gente. Entonces los númenóreanos se dividieron. Por una parte estaban los reyes y quienes los seguían, y se apartaron de los Eldar y los Valar. Por otra, unos pocos que se llamaron a sí mismos los fieles. Vivían casi todos al oeste de la tierra. Los reyes y sus seguidores fueron abandonando poco a poco el empleo de las lenguas Eldarin, y por último el 20º rey tomó un nombre real de la lengua númenoriana, y se llamó a sí mismo Ar-Adunacor, señor del occidente. Esto les pareció a los fieles de mal agüero, porque hasta entonces solo le habían dado ese título a uno de los Valar, o al mismo rey antiguo. Y, en verdad, Ar-Adunacor empezó a perseguir a los fieles y a castigar a los que empleaban las lenguas élficas abiertamente,
y los Eldar ya no fueron a Númenor. No obstante, el poder y la riqueza de los númenóreanos siguieron aumentando, pero la edad que alcanzaban fue decreciendo a medida que crecía el temor a la muerte. Y la alegría los abandonó. Tar-Palantir intentó poner remedio al mal, pero era demasiado tarde, y en Númenor hubo rebelión y lucha. Cuando murió, su sobrino, jefe de la rebelión, se apoderó del cetro y se convirtió en el rey Ar-Pharazôn. Ar-Pharazôn el Dorado fue el más orgulloso y poderoso de todos los reyes, y no deseaba nada menos que llegar a gobernar el mundo. Decidió desafiar a Sauron el Grande por el dominio de la Tierra Media, y por fin él mismo se hizo a la mar en un gran navío, y desembarcó en Umbar. Tan grandes eran los númenóreanos en poderío y esplendor que los propios servidores de Sauron lo abandonaron, y Sauron se humilló rindiendo honores y pidiendo clemencia. Entonces Ar-Pharazôn, en la locura de su orgullo, lo llevó como prisionero a Númenor. No transcurrió mucho tiempo antes de que Sauron hechizara al rey y dominara a los consejeros, y pronto cambió el corazón de todos los númenóreanos, excepto los que quedaban de los fieles, y los arrastró a la oscuridad. Y Sauron le mintió al rey, diciéndole que la vida sempiterna sería de quien se apoderara de las tierras imperecederas, y que la prohibición había sido impuesta solo para impedir que los reyes de los hombres superaran a los Valar. Pero los grandes reyes toman lo que les pertenece por derecho, dijo. Por fin Ar-Pharazôn escuchó este consejo, porque sentía la mengua de sus días y el temor de la muerte le impedía todo otro pensamiento. Preparó entonces las más grandes fuerzas que nunca hubiera visto el mundo, y cuando todo estuvo dispuesto, hizo resonar las trompetas y se hizo a la mar, y quebrantó la prohibición de los Valar, yendo a hacer la guerra para arrancarles a los señores de Occidente la vida sempiterna. Pero cuando Ar-Pharazôn puso pie en las costas de Aman la Bienaventurada, los Valar recurrieron al único, y el mundo cambió. Númenor sucumbió y fue tragado por el mar, y las tierras imperecederas quedaron separadas para siempre de los círculos del mundo. Así llegó a su fin la gloria de Númenor. Los últimos conductores de los fieles, Elendil y sus hijos, escaparon de la caída en 9 barcas, llevando consigo un vástago de Nimloth y las 7 piedras videntes, que los Eldar les habían regalado, y fueron arrastrados por un huracán y arrojados a las costas de la Tierra Media. Allí establecieron en el noroeste los reinos númenorianos en el exilio, Arnor y Gondor. Elendil fue el alto rey y vivió en el norte en Anúminas, y el gobierno del sur fue encomendado a sus hijos, Isildur y Anarion. Fundaron allí Osgiliath, entre Minas Ithil y Minas Anor, no lejos de los confines de Mordor, porque este bien, al menos, creían ellos, había resultado de la ruina, que Sauron hubiera perecido también. Pero no era así. Sauron, por cierto, había sido atrapado en la destrucción de Númenor, y la forma corpórea en que había andado tanto tiempo pereció entonces. Pero huyó a la Tierra Media como un espíritu de odio transportado por un viento oscuro. Le fue imposible recobrar otra vez una forma que pareciera adecuada a los ojos de los hombres, y se volvió negro y espantoso, y de ahí en adelante solo mediante el terror conservó su poder. Dominó nuevamente Mordor y se escondió allí por un tiempo en silencio, pero mucha fue su cólera cuando se enteró que Elendil, a quien odiaba por sobre todos, se le había escapado y gobernaba ahora un reino fronterizo. Por tanto, al cabo de un tiempo hizo la guerra a los exiliados, antes de que hubieran echado raíces. Orodruin irrumpió una vez más en llamas y recibió un nuevo nombre en Gondor, Amon Amarth, el monte del destino. Pero Sauron atacó demasiado pronto, antes de haber recuperado su propio poder,
mientras que el poder de Gil-galad había aumentado en su ausencia. Y con la última alianza que se constituyó contra él, Sauron fue vencido y el anillo único le fue arrebatado. Así llegó a su término la Segunda Edad. 2. Los reinos en exilio. La línea septentrional, herederos de Isildur. Arnor, Elendil, muerte prematura, SE 3441. Isildur, muerte prematura, 2. Valandil, 249. Eldakar, 339. Arantar, 435. Tarsil, 515. Tarondor, 602. Valandur, muerte prematura, 652. Elendur, 777. Earendur, 861. Arthedain, Amlaíth de Fornost, hijo mayor de Earendur, 946. Beleg, 1029. Malor, 1110. Celefarn, 1119. Celebrindor, 1272. Malvehil, 1349. Argeleb I, muerte prematura, 1356. Arbeleg I, 1409. Arafor, 1589. Argeleb II, 1670. Arbegil, 1743. Arbeleg II, 1813. Arabal, 1891. Arafant, 1964. Arbeduí, último rey, muerte prematura, 1975. Fin del reino septentrional. Capitanes: Aranarth, hijo mayor de Arbeduí, 2106. Arajael, 2177. Aranuir, 2247. Arabir, 2319. Aragorn I, muerte prematura, 2327. Araglas, 2455. Arahad I, 2523. Aragost, 2588. Araborn, 2654. Arahad II, 2719. Arasuil, 2784. Arathorn I, muerte prematura, 2848. Argonuí, 2912. Arador, muerte prematura, 2930. Arathorn II, muerte prematura, 2933. Aragorn II, CE 120. La línea austral, herederos de Anarion. Reyes de Gondor: Elendil, Isildur y Anarion, muerte prematura, SE 3440. Meneldil, hijo de Anarion, 158. Semendur, 238. Earendil, 324. Anardil, 411. Ostoher, 492. Romendasil I, Tarostar, muerte prematura, 541. Turambar, 667. Atanatar, 1748. Siriondil, 830. Aquí seguían los 4 reyes de las barcas. Taranon Falastur, 913. Fue el primer rey que no tuvo hijos. Lo sucedió el hijo de su hermano, Tarsirian. Earnil I, muerte prematura, 936. Siriandil, muerte prematura, 1015. Y Armendasil I, Siriaher, 1149. Gondor alcanzó entonces el pináculo de su poder. Atanatar II, Alcarin, el Glorioso, 1226. Narmasil I, 1294. Fue el segundo rey que no tuvo hijos. Lo sucedió su hermano menor. Calmasil, 1304. Minalcal, regente entre 1240 a 1304. Coronado como Romendasil II en 1304. Murió en 1366. Valacar. En este tiempo empezó el primer desastre de Gondor, la lucha entre parientes.
Eldacar, hijo de Valacar, llamado al principio Vinizaria, depuesto en 1437. Castamir, el usurpador, muerte prematura, 1447. Eldacar, vuelto al trono, murió en 1490. Aldamir, segundo hijo de Eldacar, muerte prematura, 1540. Y Armendasil II, Viniarion, 1621. Minardil, muerte prematura, 1634. Telemnar, muerte prematura, 1636. Telemnar y todos sus hijos perecieron en la peste. Fue sucedido por su sobrino, el hijo de Minastan, hijo segundo de Minardil. Tarondor, 1798. Telúmetar Umbardasil, 1850. Narmasil II, muerte prematura, 1856. Kalimestar, 1936. Ondoher, muerte prematura, 1944. Ondoher y sus hijos fueron muertos en batalla. Al cabo de un año, en 1945, la corona le fue dada al general victorioso Earnil, descendiente de Telúmetar, Umbardasil. Earnil II, 2043. Earnur, muerte prematura, 2050. Aquí llega a su término la línea de los reyes, hasta que fue restaurada por Elessar Telcontar en 3019. El reino fue entonces regido por los senescales. Senescales de Gondor, la casa de Húrin, Pelendur, 1998. Gobernó por un año después de la caída de Ondoher y aconsejó a Gondor rechazar las pretensiones de Arveduí a la corona. Borondil, el cazador, 2029. Mardil Boronwe, el firme, primero de los senescales regentes. Sus sucesores dejaron de usar nombres del alto élfico. Senescales regentes, Mardil, 2080. Erandar, 2116. Erion, 2148. Belegorn, 2204. Húrin I, 2244. Túrin I, 2278. Ador, 2395. Barahir, 2412. Dior, 2435. Denethor I, 2477. Boromir, 2489. Sirion, 2567. En este tiempo, los Rohirrim llegaron a Calenardon. Alas, 2605. Húrin II, 2628. Belecthor I, 2655. Orodreth, 2685. Ecthelion I, 2698. Egalmoth, 2743. Beren, 2763. Beregond, 2811. Belecthor II, 2872. Thorondir, 2882. Túrin II, 2914. Turgon, 2953. Ecthelion II, 2984. Denethor II. Fue el último de los senescales regentes y lo sucedió su segundo hijo, Faramir, señor de Eminarnen, senescal del rey Elessar, CE 82. 3. Eriador, Arnor y los herederos de Isildur. Eriador fue el antiguo nombre de todas las tierras comprendidas entre las montañas nubladas y las montañas azules. Al sur limitaba con el Aguada Gris y el Glanduin, que desembocaba en él por encima de Tharbad. En tiempos de esplendor, Arnor incluía a toda Eriador, con excepción de las regiones más allá del Lune y de las tierras al este de la Aguada Gris y el Sonorona, donde se encontraban Rivendell y Aceveda. Más allá del Lune estaba el país élfico, verde y sereno que los hombres no visitaban. Pero los enanos vivían y viven todavía sobre la ladera oriental de las montañas azules, en especial al sur del Golfo de Lune, donde tienen minas aún en actividad. Por esta razón estaban acostumbrados a trasladarse al este por el Camino Grande, como lo habían hecho durante largos años hasta que llegaron a la comarca. En los puertos grises vivía Círdan, el carpintero de barcos, y hay quien afirma que vive allí todavía,
hasta que el último barco se haga a la vela hacia el occidente. En los días de los reyes, la mayor parte de los altos elfos que demoraban todavía en la Tierra Media vivían junto con Círdan o a las rodillas del mar de Lindon. Si aún quedan algunos, son muy pocos. El Reino del Norte y los Dúnedain. Después de Elendil e Isildur hubo 8 altos reyes en Arnor. Después de Earendur, por causa de disensiones entre sus hijos, el reino se dividió en 3: Arthedain, Rhudaur y Cardolan. Arthedain se encontraba en el noroeste e incluía la tierra entre el Brandivino y el Lune, y también la tierra al norte del Camino Grande hasta las colinas de los vientos. Rhudaur estaba al nordeste y se extendía entre las landas de Eten, las colinas de los vientos y las montañas nubladas, pero incluía también las tierras llamadas el Ángulo, entre el Fontegris y el Sonorona. Cardolan estaba al sur y sus límites eran el Brandivino, el Aguada Gris y el Camino Grande. En Arthedain la línea de Isildur se mantuvo y perduró, pero no tardó en interrumpirse en Cardolan y Rhudaur. Hubo allí a menudo disputas entre los reinos que apresuraron la declinación de los Dúnedain. El principal motivo de las contiendas era la posesión de las colinas de los vientos y la tierra del oeste hasta Bree. Tanto Rhudaur como Cardolan querían apoderarse de Amon Sul, la cima de los vientos, que se alzaba en la frontera entre ambos reinos, porque en la torre de Amon Sul se guardaba la Palantir principal y las otras 2 estaban en poder de Arthedain. Fue a comienzos del reinado de Malvehil de Arthedain cuando el mal llegó a Arnor, porque en ese tiempo el reino de Angmar se encontraba en el norte, más allá de las landas de Eten. Sus tierras se extendían a ambos lados de las montañas, y había allí muchos hombres malvados, y orcos y otras criaturas salvajes. El señor de esa tierra era conocido como el Rey Brujo, pero no se supo hasta más tarde que era en verdad el jefe de los espectros del anillo, que había ido al norte con el propósito de destruir a los Dúnedain en Arnor, lo que era quizá posible porque estaban desunidos, mientras que Gondor se mantenía fuerte. En los días de Argeleb, hijo de Malvehil, como no quedaban descendientes de Isildur en los otros reinos, los reyes de Arthedain volvieron a reclamar todo Arnor. Rhudaur se opuso. Allí los Dúnedain eran pocos y el poder estaba en manos de un jefe malvado de los hombres de la colina, que tenía un pacto severo con Angmar. Por tanto, Argeleb fortificó la colina de los vientos, pero fue muerto en la batalla con Rhudaur y Angmar. Arbeleg, hijo de Argeleb, con ayuda de Cardolan y Lindon, expulsó al enemigo de las colinas, y por muchos años Arthedain y Cardolan se mantuvieron fuertes en una frontera a lo largo de las colinas de los vientos, el Camino Grande y el curso inferior del Fontegris. Se dice que en este tiempo Rivendell fue sitiado. Un gran ejército salió de Angmar en 1409 y cruzando el río penetró en Cardolan y rodeó la cima de los vientos. Los Dúnedain fueron derrotados y Arbeleg recibió la muerte. La torre de Amon Sul fue quemada y arrasada, pero la Palantir se salvó y fue llevada en retirada a Fornost. Rhudaur fue ocupada por hombres malévolos sometidos a Angmar, y los Dúnedain que se quedaron allí fueron muertos o huyeron al oeste. Cardolan fue asolada. Arafor, hijo de Arbeleg, no había alcanzado la madurez todavía, pero era valiente y, con ayuda de Círdan, rechazó al enemigo de Fornost y las quebradas del norte. Un resto de los fieles entre los Dúnedain de Cardolan resistió también en Tirn Gorthad, las quebradas de los túmulos, o se refugiaron en los bosques que se extendían por detrás. Se dice que durante un tiempo Angmar fue sometida por los elfos que venían de Lindon y de Rivendell, porque Elrond trajo ayuda por sobre las montañas desde Lórien. Fue en ese entonces cuando los fuertes que habían vivido en el ángulo entre el Fontegris y el Sonorona huyeron por el oeste y el sur a consecuencia de las guerras y el miedo a Angmar, y porque la tierra y el clima de Eriador, especialmente en el este, habían empeorado y se hicieron inhóspitos.
Algunos volvieron a las tierras ásperas y vivieron junto a los campos gladios, convirtiéndose en un pueblo ribereño de pescadores. En los días de Argeleb II llegó la peste a Eriador desde el sureste, matando a la mayor parte del pueblo de Cardolan, especialmente en Mingiria. Los hobbits y todas las otras gentes sufrieron mucho, pero la peste fue decreciendo mientras avanzaba hacia el norte y no afectó demasiado las partes septentrionales de Arthedain. El fin de los Dúnedain de Cardolan ocurrió en este tiempo, y los malos espíritus salidos de Angmar y Rhudaur entraron en los túmulos desiertos y se instalaron allí. Se dice que los túmulos de Tirn Gorthad, como las quebradas de los túmulos se llamaron otrora, son muy antiguos y muchos fueron levantados en los días de la Primera Edad por los antepasados de los Edain, antes de que cruzaran las montañas azules y penetraran en Belierand, de la que Lindon es todo lo que queda ahora. Por tanto, esas colinas fueron reverenciadas por los Dúnedain después de su regreso, y allí tuvieron sepultura muchos de sus señores y sus reyes. Dicen algunos que el túmulo en que el portador del anillo quedó encerrado había sido la tumba del último príncipe de Cardolan, que cayó en la guerra de 1409. En 1974 el poder de Angmar se hizo fuerte otra vez, y el rey brujo descendió sobre Arthedain antes que terminara el invierno. Ocupó Fornost y rechazó a la gran mayoría del resto de los Dúnedain, más allá de Lune. Entre ellos estaban los hijos del rey. Pero el rey Arvedui resistió hasta el final en las quebradas del norte, y luego huyó hacia el norte con algunos miembros de la guardia, y lograron huir gracias a sus caballos. Por un tiempo, Arvedui se ocultó en los túneles de las viejas minas de los enanos, cerca del lejano extremo de las montañas, pero al fin el hambre lo obligó a buscar la ayuda de los Losoth, los hombres de las nieves de Forokel. Encontró a algunos reunidos en un campamento cerca de las orillas del mar, pero no ayudaron al rey de buen grado, pues éste no tenía nada que ofrecerles excepto unas pocas joyas que para ellos carecían de valor. Y tenían miedo del rey brujo, quien, decían, podía traer la escarcha o el deshielo a su antojo. Pero, compadeciéndose en parte por el macilento rey y sus hombres, y también porque estos iban armados, les dieron algo de alimento y les construyeron chozas de nieve. Allí tuvo que esperar Arvedui a que le llegara ayuda desde el sur, pues sus caballos habían muerto. Cuando Círdan supo por Aranarth, hijo de Arvedui, que el rey había huido hacia el norte, envió sin demora una barca a Forokel en su busca. La barca llegó allí por fin al cabo de muchos días, pues habían soplado vientos desfavorables, y los marineros vieron desde lejos el pequeño fuego que los hombres perdidos habían logrado encender con maderas encontradas en la playa. Pero el invierno tardó en soltar su presa aquel año, y aunque era ya marzo, el hielo solo empezaba a quebrarse y se extendía lejos de la costa. Cuando los hombres de las nieves vieron la barca, sintieron asombro y temor, porque no recordaban haber visto nada semejante en el mar, pero se habían vuelto más amistosos y llevaron al rey en trineos junto con los otros sobrevivientes hasta donde se atrevieron a llegar. De este modo, un bote que izaron de la barca pudo acercarse al rey. Pero los hombres de las nieves estaban intranquilos porque, decían, olían peligro en el aire. Y el jefe de los Losoth le dijo a Arvedui: «No montes ese monstruo del mar, que los marineros nos traigan alimentos si los tienen y otras cosas que necesitamos, y podrás quedarte aquí hasta que el rey brujo vuelva a casa. Porque en verano pierde poder, pero ahora su aliento es mortal y muy largo su brazo frío». Pero Arvedui no hizo caso, le dio las gracias y al partir le entregó su anillo diciendo: «Esto tiene un valor que tú no entiendes. Por su sola antigüedad, no tiene poder, solo la estimación de los que aman mi casa. No te dará ayuda, pero si alguna vez lo necesitas, mi gente pagará por él un rescate con todo aquello que tú desees». No obstante, el consejo de Losoth era bueno, fuera por azar o por previsión, porque antes de que la barca hubiera llegado a mar abierto se levantó una gran tormenta que llegó con nieves enceguecedoras desde el norte y arrastró de vuelta la barca sobre el hielo y el hielo se apiló contra ella. Los marineros de Círdan nada pudieron hacer y por la noche el hielo quebró el casco y el barco se fue a pique.
Así pereció Arvedui, el último rey, y junto con él quedaron sepultadas en el mar las Palantiri. Transcurrió mucho tiempo antes de que los hombres de las nieves tuvieran noticia del naufragio de Forochel. El pueblo de la comarca sobrevivió, aunque la guerra pasó como un viento sobre ellos y la mayoría huyó a esconderse. Enviaron en ayuda del rey a algunos arqueros que nunca más retornaron, y otros fueron también a la batalla en que Angmar fue vencida, de la que más se dice en los anales del sur. Luego, en la paz que sobrevino, el pueblo de la comarca se gobernó a sí mismo y prosperó. Eligieron un Thain en reemplazo del rey, y se sintieron satisfechos, aunque durante un tiempo muchos continuaron esperando el retorno del rey. Pero por último se abandonó esa esperanza y solo se conservó el dicho, cuando el rey regrese, con el que se referían a un bien que no podía alcanzarse o a un mal que no podía evitarse. El primer Thain de la comarca fue un tal Buca de Marjala, del que pretendían descender los Gamoviejo. Se convirtió en Thain en el año 379 de nuestro calendario, 1979. Después de Arvedui, el reino del norte llegó a su fin, pues los Dúnedain eran pocos ahora, y todos los pueblos de Eriador disminuyeron. No obstante, la línea de los reyes continuó con los capitanes de los Dúnedain, de los cuales Aranarth, hijo de Arvedui, fue el primero. Arajael, hijo de Aranarth, fue criado en Rivendell, y después de él fueron criados allí todos los hijos de los capitanes. Y también en ese sitio se conservaron las heredades de la casa, el anillo de Barahir, los fragmentos de Narsil, la estrella de Elendil y el cetro de Anúminas. Cuando el reino se deshizo, los Dúnedain pasaron a la sombra y se convirtieron en un pueblo secreto y errante, y sus hechos y trabajos se cantaron o registraron rara vez. Poco es ahora lo que se recuerda de ellos desde la partida de Elrond, aunque, aún antes de que terminara la paz vigilante, las criaturas malignas empezaron a atacar Eriador o a invadirla en secreto. La mayoría de los capitanes alcanzó una larga vida. Aragorn I, según se dice, fue muerto por los lobos, que desde entonces hasta ahora siguieron siendo un peligro en Eriador. En los días de Arahad I, los orcos, que, como después se supo, ocupaban desde hacía mucho tiempo y en secreto las fortalezas de las montañas nubladas, con el propósito de bloquear todos los accesos a Eriador, salieron de pronto a la luz. En 2509, Celebrian, esposa de Elrond, viajaba a Lórien cuando fue detenida en el paso del Cuerno Rojo. Los orcos atacaron repentinamente, desmembrando la escolta, atraparon a Celebrian y se la llevaron. Eladan y Elrohir fueron tras ella y consiguieron rescatarla, pero no antes de que la atormentaran y recibiera una herida ponzoñosa. Fue llevada de regreso a Imladris, y aunque Elrond le curó el cuerpo, ya no se sentía contenta en la Tierra Media, y al año siguiente se encaminó a los puertos y cruzó el mar. Y más adelante, en los días de Arazuil, los orcos, que se multiplicaban otra vez en las montañas nubladas, empezaron a asolar las tierras y los Dúnedain y los hijos de Elrond lucharon contra ellos. Fue en este tiempo cuando una gran banda avanzó hacia el oeste, que al fin penetró en la comarca, y fueron entonces expulsados por Bandobras Tuk. Hubo 15 capitanes antes de que naciera el 16º y último, Aragorn II, que fue rey de Gondor y de Arnor a la vez. Nuestro rey lo llamamos, y cuando se traslada al norte a la casa restaurada de Anúmenas y permanece un tiempo junto al lago del crepúsculo, todos en la comarca se sienten felices, pero no penetra en esta tierra y se somete a la ley que él mismo ha promulgado, según la cual nadie de la gente grande ha de cruzar los límites de la comarca. No obstante, cabalga a menudo hasta el gran puente y da allí la bienvenida a sus amigos y a cualquier otro que desee verlo. Y algunos vuelven con él cabalgando y se quedan en su casa tanto como les cuadra. El Thain Peregrin ha estado allí 3 veces y también ha estado allí el señor Samsagas, el alcalde. La hija de Samsagas, Elanor la Hermosa, es una de las doncellas de la reina Estrella de la Tarde.
Era el orgullo y la maravilla de la línea septentrional, que, aunque habían perdido el poder y el número de sus miembros había menguado a través de múltiples generaciones, la sucesión de padre a hijo nunca quedó interrumpida. Además, aunque la duración de la vida de los Dúnedain decrecía de continuo en la Edad Media, después del fin de los reyes, la mengua era aún más rápida en Gondor, y muchos de los capitanes del norte alcanzaban a vivir todavía 2 veces la edad de los hombres, y mucho más que aún los más viejos de entre nosotros. Aragorn en verdad vivió hasta los 190 años, más que ninguno de ese linaje desde el rey Arbegil, pero en Aragorn Elessar se renovó la dignidad de los reyes de antaño. Hasta acá llegamos con el episodio de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Déjame tus comentarios, opiniones o sugerencias y nos vemos en el próximo capítulo.